Buenas noches a todos mis hermanos. A veces me queda de este programa Viviendo en Fe. Bueno, siempre los viernes salíamos en esta radio, pero por todos estos motivos se está obviando. Pero eso no significa que la evangelización tiene que detenerse, ¿no? Al contrario, es un momento donde nosotros tenemos que impulsar más porque más necesitamos, ¿no? Como que en el día de ayer, cuando estábamos dando el tema, como que no hubo una buena conexión, quizás no terminamos en una buena señal, y hemos querido conveniente retomar como una segunda parte para llegar hasta el final, porque no llegamos. Y en esta primera parte donde hablaba sobre las tinieblas en las calles, luz en los hogares, pues vimos cómo a través de la palabra de Dios, el Señor nos venía hablando que en medio de todas las tinieblas, nubarrones, todo lo que podría haber, lo que nosotros estamos viviendo es una situación muy triste, muy dolorosa. Vemos enfermos, muertes, los hospitales llenos. Vemos que a veces los presidentes de la república, los gobernadores, ya no pueden más, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hablar y decir que hay luz en nuestros hogares? Siempre es fuerza de Dios que llega a los hijos de Dios. Y nosotros queremos hacer voluntad de Dios para verdaderamente sentirnos como esos hijos que creen en su Padre, que confían en su Padre y que creen que su Padre no los abandonará. Ese es nuestro Dios. Mira, decíamos nosotros, a mí de verdad como que me dejó marcada en esta prédica, ¿no? En esta prédica, ese momento cuando hubo tinieblas tan densas que no podían ni siquiera mirarse en pocas distancias. Dice la palabra de Dios, no podían verse unos a otros por la niebla tremenda que nosotros comentamos en el Éxodo 10:21. Dice, pero hay algo que a mí me impresionó de la palabra de Dios. Pero había luz para los hijos de Dios. Pero había luz para los hijos de Israel. Pero había una luz en los poblados de los hijos de Dios. En medio de las tinieblas, y decíamos esto cuando verdaderamente vemos, decíamos en la mañana, un sol radiante, ¿no? La aurora que nos baña con sus rayos solares del sol, pero en el atardecer vemos en ese ocaso que se va oscureciendo y la noche se vuelve oscuridad. Entonces, podríamos decir, en un momento que no conociéramos toda esta astrología, lo que hoy día científicamente está demostrado, que hay giros de los planetas. Entonces, cuando la Tierra gira y llega la noche, es como si el sol desapareciera. Entonces nosotros en nuestra vida también podemos decir eso. Mientras nos pase cosas buenas, hay luz. O sea, está Dios. Entonces, cuando viene la noche y hay oscuridad, desapareció Dios. No es así. El sol no desaparece. Dios mucho menos. Son momentos en que son propios de nuestra vida. Y en esos momentos es cuando Dios nos habla, ¿no? Y al instante densas tinieblas cubrieron la tierra por espacio de 3 días. No podía verse unos a otros, ni nadie pudo moverse durante 3 días. Pero había luz para los hijos de Israel, había luz para los hijos de Dios. Esto es lo que más me agrada, ¿no? Dice, y lo más hermoso es, les decía que yo en la puerta de mi casa había puesto una cruz y había, en vez de poner la sangre que es de un cordero, pues puse la cruz, una cruz roja, donde especificaba estas dos palabras,
que nos daba el Señor. Dice, en las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Hermano, cuando en la Biblia la palabra de Dios habla de una señal, es igual que cuando dice, esta será la señal, la Virgen está embarazada. La señal de la virginidad, la Virgen, es para siempre. Cuando dice, y cada vez que recuerden esta alianza, verán la señal por el arco iris. Y el arco iris siempre lo vamos a ver. Pero en el caso de esta señal que habla de la sangre de un cordero, pues la señal no se ha perdido. Es la señal de la sangre del cordero. Y hoy celebramos la sangre del cordero degollado, del Hijo de Dios. Él es el Cordero de Dios, dijo Juan Bautista. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces, veíamos en estas dos palabras en que para muchos el lenguaje de la cruz decíamos que resulta una locura. Sí, es que la cruz es una locura. ¿Cómo puedes morir por alguien que te está despreciando? ¿Y cómo puedes tú justificar a alguien que te está condenando y decirle, Padre, perdónalos, no los toques, yo voy a pagar por ellos? Es algo que a veces no se entiende. Esa es la locura de la cruz. Por eso que uní estas dos palabras en Éxodo 12, ¿no? El Éxodo 12 y Primera de Corintios 1:18, para que esto sea protección y poder para nuestra vida. Nosotros tenemos que tener el poder de Dios bajo la protección de su palabra. ¿Por qué bajo su palabra? Porque la palabra nos inspira fe, nos inspira confianza. En la palabra hay poder, en la palabra hay fidelidad. Y más que la fidelidad y el poder, está la misericordia del Señor. Entonces, de esto se trata, ¿no? Entonces hablamos que en la muerte de Cristo, nosotros decíamos que cuando alguien moría, ya se murió, pues, ¿no? Ya se acabó todo. Y no es así. Que todo esto sea para la gloria de Dios. Entonces, cuando nos habla 2 de Corintios en el capítulo 2:14, nos habla nuevamente de este lenguaje de la cruz, pero nos habla ya de esta muerte, donde habla del cortejo victorioso de Jesucristo. Entonces nosotros podemos decir, ¿cómo puede ser la muerte un cortejo victorioso si está muerto, se acabó todo? Tan igual como los apóstoles cuando vieron que Jesús había muerto en la cruz a puerta cerrada. Puerta cerrada significa que todo está terminado. Entonces llega un momento en que podemos olvidarnos de las promesas de Dios en la palabra, de esas promesas de amor, de misericordia, ¿no? Y el pueblo de Dios se olvidó de aquellas promesas. Los apóstoles se olvidaron de todo cuanto había hablado Jesucristo el Señor. Mi hermana Esther, la reina. Entonces podemos ver en este cortejo victorioso de Cristo. ¿Por qué? Porque en su muerte asume toda nuestra muerte. En su cruz carga todos nuestros pecados, todas nuestras inmundicias. Y el Señor en la cruz nos declara libres. Somos libres en Cristo Jesús. Padre, perdónalos. Imagínate, ahí Hugo Millones, ahí clavándolo al Señor. Y yo le estoy clavando al Señor en su cruz. Y como Esteban, el clamor que le da al Padre, Dios mío, no le tengas en cuenta su pecado. Ese es el Dios verdadero. No es un Dios castigador. No es un Dios que ha venido a contar tus pecados. No es un Dios que te está mirando donde está tu error. No es un Dios que te ha juzgado porque fracasaste, porque no le tomaste en cuenta. No es un Dios que aunque blasfemes de Él, te va a condenar. Es un Dios que viene a salvarte. Y este es el lenguaje de la cruz, el lenguaje que resulta una locura, dice, para los que se pierden, pero para los que se salvan, para nosotros, es poder de Dios. Este es el mensaje. No, nosotros somos la fragancia. A mí cómo me agrada, no, que la muerte de Cristo, como dice la palabra de Dios, ese cortejo fúnebre, nosotros somos la fragancia que sube hacia el sacrificio, hacia Dios. O sea, el Padre, cuando tú, mira, a mí muchas veces me han mirado, bueno, que no son católicos, bueno, pero no hay que juzgarles. Me han mirado como que, ¿cómo puedo yo llevar la cruz donde verdaderamente Dios
entrega a su Hijo, y en la cruz podemos ver lo peor de un hombre. Entonces, ¿a quiénes crucificaban? Le decían a los malditos, a los criminales, a los ladrones. O sea, aquellos que estaban prácticamente apartados del plan humano. Pero el plan divino es rescate. El plan divino es sacarte de los escombros, sacarte de la oscuridad, sacarte de la inmundicia. Ese es el Señor. Y en este cortejo fúnebre, imagínate, el Señor está en la cruz y está abogando por ti. Dime si esto no es hermoso. Cuando habla el Señor, dice, si Cristo es la víctima, nosotros somos la fragancia que sube al sacrificio hacia Dios. Y la perciben tanto los que se salvan como los que se pierden. O sea, esto lo perciben ambos. Pero los que se pierden, dice, es un olor de muerte. Pero para los que lo perciben, es fragancia de vida que te conduce a la vida, a esa vida eterna. Dime, hermano, no es... Sí, hermana Esther, no es para llenarnos de gozo, gozarnos con el Señor. No es para que nosotros podamos postrarnos a los pies del Señor. No es para poder adorarle, no es para llorarle a su pie y poder decir, Señor, ten piedad de mí. Pero ese es nuestro Dios que es un Dios que es de misericordia. Mira, dice, para los que se pierden es olor de muerte, que lleva a la muerte, pero para los que se salvan, fragancia de vida, que conduce a la vida. Entonces, cuando no conocen el sentido de la cruz, cuando no conocen el sentido del dolor, pues eres un fracasado. Así te dice el mundo. Pero cuando el Espíritu Santo te revela que en la cruz puede manifestarse todo el amor de Dios, escuchando al condenado, al crucificado, abogando por ti, por todos los que lo han condenado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Benditas sean esas 7 palabras, ¿no?, que me permití, ¿no?, con la venia del Señor, predicarlas en esta Semana Santa y llevarlas, porque verdaderamente es la esencia de la unión de los cielos y de la tierra para ver a un Cristo crucificado donde asume toda la muerte. Yo he vencido a la muerte, dice el Señor. Yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al pecado. O sea, en Cristo no podemos encontrar muerte, porque su muerte es vida eterna. En su muerte nosotros podemos encontrar... San Pablo decía algo precioso, que vana sería nuestra fe si Jesucristo no hubiera resucitado. No, y esto es. Entonces, Pedro, ¿cómo le llama a lo que nos ha comprado Jesús? A esa preciosísima sangre del Cordero sin mancha ni defecto. Hermano, esto es algo pero escandalosamente, extremadamente hermoso, trascendental, vivificador, santificador, trascendental, que te lleva de la vida de muerte, del pecado, a la cruz, donde tu pecado se limpia. Simplemente por decirle, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme hijo tuyo. Tú no terminas de hablar tu pecado y el Señor te está haciendo una fiesta. Tú no terminas de pedirle, acuérdate de mí, Jesús, cuando estés en el reino, y el Señor ya te tiene en su reino. Hoy estarás conmigo. Si no te posterga. Es que ese es el Dios que nosotros debemos conocer. Un Dios de amor, de poder, de misericordia, de santidad. Esto es, por eso es que San Pablo insiste tanto. Ya ustedes han sido salvados, ustedes han sido perdonados. Ahora revístanse del hombre nuevo, dejen atrás el hombre viejo. Y San Pablo nos decía, no, es como si el mismo Dios viniera a tu casa a hablarte y a decirte todo lo que el Señor quiere decirte. Dice, por decirte en Efesios 4, decía, no imiten a los paganos. Y les digo con insistencia y les advierto en el Señor.
aquellos que se mueven en cosas inútiles. ¿Cuántas veces hacemos nuestro tiempo inútil? Nuestro tiempo lo hacemos pagano ante los ojos de Dios. Y el Señor, el Padre, decía en un pasaje de la palabra de Dios: no me hagan testigos de sus malas acciones. Y dice Efesios 4, pero ustedes no aprendieron así de Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados según el Señor, sabiendo que la verdad está en Jesús, se les pidió despojarse del hombre viejo, al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu Santo de Dios desde dentro. El Señor nos pide una renovación desde dentro. El Señor no quiere que aparezcamos pues acá, ¿no?, bien bonitos, ¿no?, que es como debe ser, ¿no?, nuestra apariencia. Dice, pero hay un adagio que dice, no solamente debe serlo, sino también parecerlo. Entonces nuestra vida tiene que estar ahí, ¿no? Lo que aparece, lo que parece ser, debe ser. Y Jesucristo tenía esa coherencia. Y nos enseña hoy día en la palabra de Dios, ¿no?, en esto. Pero ustedes no aprendieron esto de Cristo, ¿no? Y nos pide algo, en versículo 23, renovarse por el Espíritu Santo desde dentro. Revístanse pues del hombre nuevo, el hombre que según Dios, Él crea en la verdadera justicia y la santidad. Por eso, aquí vienen las recomendaciones de Dios. No más mentiras. Por eso, dice el Señor, que todos digan la verdad, ya que todos somos parte del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Tú perteneces al cuerpo de Cristo. Mira, y hay una recomendación que el Señor nos hace. Cuando nosotros cometemos todos estos tipos de pecado, de insolencia, dice, porque nos habla en esta palabra, que dice, no imitan a esos paganos, dice, que se mueven en cosas inútiles. Su inteligencia está en tinieblas, su ignorancia y su conciencia ciega los mantiene apartados de la vida de Dios. Después de perder el sentido moral, se han dejado llevar por el libertinaje y buscan, al final, toda clase de inmoralidades. Es que el Señor no se equivoca. Por eso dice, no, ustedes no aprendieron así de Cristo. Y dice, ahora nos viene una recomendación, enójense, háganlo, cualquier pecado que pueda suceder. Pero dice, pero es preferible dejarse llevar y conducir por el Espíritu Santo. Cuando nos habla y nos aconseja, dice, enójense pero sin pecar. Entonces yo digo, pero ¿cómo me puedo enojar sin pecar? Es que a veces nosotros, el enojo a veces nos dura, ¿no?, horas, días, semanas, años. Entonces, como que el rencor con las personas que nos han hecho daño nos dura años, a veces hasta con nuestros propios padres, nuestros propios hermanos, nuestra propia familia, hasta hijos con padres y padres con hijos, amigos que fueron de infancia hoy se odian, por una herencia se dividen los hermanos. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Enójense pero sin pecar. Pero el estado del hombre no puede actuar así. ¿Por qué? Porque no está en el Señor, porque su corazón no está dentro del corazón de Dios. Y el corazón de Dios no está dentro de tu corazón, porque no le hemos abierto la puerta. El Señor ha estado tocando la puerta y no le hemos abierto. Mira que estoy a la puerta y toco. Déjame entrar, dice el Señor, para estar contigo. Dice, entonces, ¿qué sucede cuando nosotros permanecemos en este error del rencor, de la revancha, de la venganza? Dice, que el enojo no les dure hasta el atardecer. De otra manera, le darían lugar al demonio. Esto es, entonces imagínate, ¿quién se puede posicionar de ti en tu vida? Entonces, si le das lugar al demonio, pues cada palabra que va a salir de tu boca, no va a salir una palabra de amor, no va a salir una palabra de reconciliación, no va a salir una palabra de escucha, no va a salir una palabra, no, de querer reconciliar, no, porque ya diste lugar en el enojo, a que este enojo permaneciera de ti toda la mañana, toda la tarde, hasta la noche, hasta el amanecer, hasta el siguiente día. Entonces, en esos estados tu vida no puede estar tu vida en el Señor. Dice la palabra de Dios,
porque si ustedes no perdonan, tampoco vuestro Dios les perdonará. Entonces, ¿es fácil perdonar? No, pero con la gracia de Dios, sí, con la gracia de Dios, sí. Entonces, hoy día el Señor nos viene, ¿no?, acertadamente aconsejando, pero es un consejo de exhortación. Mira, algunos consejos de nuestro Dios. Dice en Efesios 4:28, el que robaba, que ya no robe, como quien dice, no, como que está como que estaba de moda, ya paró. El que coimea y el que no coimea. El que coimea es el más vivo, el más astuto, pero el que no coimea es un desadaptado, es un tonto. Pero ¿qué dice el Señor? El que robaba, que ya no robe, sino que trabaje. Dice, así tendrás algo que compartir con los más necesitados. Otra recomendación que nos hace Efesios 4:29. No salga de tu boca ni una palabra mala. ¿Cuántas veces nosotros, cuando nos han dicho algo que no nos agradó, pero tú, y comentar, pero tú, o sea, comenzamos a responder de acuerdo a lo que sentimos que es una agresión para mí. Y comenzamos a recordar un pasado de la persona que solamente terminamos hiriéndola. Por eso dice que de tu boca no nazca ninguna mala palabra, que no nazca ninguna ofensa, sino una palabra justa, una palabra oportuna, una palabra que edifique a quien te escucha. Imagínate. Y cuando nosotros actuamos contrariamente a la palabra de Dios, nos dice, no entristezcan así al Espíritu Santo de Dios, porque ustedes han sido sellados en Él. Ustedes fueron marcados y por el Espíritu Santo serán reconocidos como hijos de Dios en el día de la salvación. Hermano, todo esto es mensaje del Señor, palabras de Dios. Arranquen de raíz de entre ustedes. Mira, ¿qué nos pide el Señor? A ver, vamos a ver. De repente, bueno, yo estoy hablando por otras personas. Yo creo que los que me están escuchando, no. Pero vamos a ver, si lo tienes, dice el Señor que arranques de tu corazón esto. A ver, vamos a ir anotando. Dice, arranquen de raíz desde su corazón disgustos. ¿Habrán disgustos? Arrebatos. Escuchamos a los muchachos, yo soy bien arrebatado. Hasta que ni le diga nada porque se arrebata. No, dice, disgustos, arranquen de su corazón, arrebatos, enojos, de repente es para otras personas, ¿no? Gritos, ofensas y toda clase de maldad que sale del corazón. Más bien, se les pide que sean buenos, que sean comprensivos, perdónense mutuamente unos a otros como Dios los perdonó en Cristo Jesús. En la cruz Dios nos ha perdonado. Y un día le decía, hermano, pero usted no sabe que estábamos conversando después para orar y para que perdone a alguien. Pero hermano, usted no sabe lo que me ha hecho. Yo le digo, o sea que tú no lo vas a perdonar, yo no lo voy a perdonar. Le digo, ¿tú crees, tú has cometido algún pecado grave? Sí, mortal, también, hermano. Como que se puso triste, sí, hermano. Digo, ¿y tú crees que cuando le has pedido perdón a Dios, crees que Dios te ha perdonado? Sí. Perdóname lo que te voy a decir, pero tú te crees superior a Dios, que si Dios te perdona, tú no puedes perdonar, porque si tú no perdonas, tampoco Dios te perdonará. Como que entra el Espíritu Santo en esta persona y me dijo, tienes razón, hermano, ¿cómo debo hacer para perdonar? Pero que no puedo. Entonces tenemos que pedirle a Dios su auxilio, ¿no? Pedirle que el Señor venga en ese Espíritu Santo de reconciliación, Espíritu del perdón, ese Espíritu que Cristo perdonó en la cruz, entra en mí para que yo pueda perdonar a esa persona. ¿Sabes cuándo sientes que has perdonado? Cuando verdaderamente, ¿no?, veas a la persona y vas a sentir paz en tu corazón. Entonces, estas son las ventanas que se abren, ¿no?, en la luz de Cristo. Dice, porque entonces dice, tinieblas en las calles, luz en los hogares, pero había luz para los hijos de Dios. ¿Sabes cuándo va a llegar la luz a tu casa, a tu hogar y a tu corazón? Cuando tú comiences a perdonar.
Cuando tú comiences ya no a echarle la culpa a un Dios que es inmensamente amoroso, cuando tú comiences a ver a un Dios que es inmensamente misericordioso. Ahora, yo te decía, en todos estos consejos que te daba el Señor, pero aun cuando nosotros somos así, miren, yo siempre recuerdo un momento en cuando estaba predicando, el Señor me invita a predicar en una jornada, y justo me tocaba predicar esta palabra donde el pueblo, ¿no?, en Oseas, ese pueblo de Dios era idólatra, lo había abandonado al Señor, se había puesto un pueblo así ladrón, criminal, embustero, rebelde, y se había volcado contra el Señor y le clamaban a Dios a veces. Y Dios les dice, a ver, ahora llamen a sus baales, como decir, llamen a sus brujos, llamen a sus ídolos, a ver si los escuchan. Pero ¿sabes lo que dice el Señor después que los exhorta? Es algo que yo le dije, Señor, permíteme que en esta predicación yo pueda entrar en ese pueblo que te abandonó, en ese pueblo idólatra, en ese pueblo adúltero, en ese pueblo embustero, en ese pueblo criminal. Permíteme entrar en ese pueblo, hermano. Y sentí que en el Espíritu, yo me sentí en ese pueblo cuando llega esa parte donde el Señor dice, pero ¿cómo voy a abandonarte, pueblo mío? Si se conmueve mis entrañas de amor por ti. Hermano, cuando yo escuché eso me quebré en plena predicación. Porque ahí puedes experimentar el inmenso amor que tiene Dios por ti. Y cuando nosotros comenzamos a criticar, a juzgar, a reclamar a las personas y vemos el amor de Dios, pues somos unos insensatos. Pero aún así, los ojos de Dios no pueden apartarse de ti. Los ojos de Dios no pueden apartarte. ¿Por qué? Porque yo te puedo asegurar que Dios nunca te abandonará. Nunca te abandona, que Dios nunca te deja. Aunque hayas blasfemado del Señor, aunque hayas hablado lo que quieras, aunque hayas criticado al hermano Hugo, aunque hayas dicho lo peor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Éxodo 3:11 nos muestra, hermano, yo quiero mostrarles que cuando habla a uno de los servidores de la Biblia, te está hablando personalmente a ti. Porque la palabra de Dios es así, ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios es viva y eficaz. Éxodo 3:11 dice, Moisés dijo a Dios, ahora me mandas a Faraón, ¿quién soy yo para ir donde él? Entonces, ¿qué le diré para sacar a ese pueblo de los israelitas? Y el Señor Dios le respondió, dice, Yahvé nuestro Dios respondió, Moisés, yo estoy contigo. Grábate eso, grábatelo, repítelo, Dios está conmigo. Dijo Dios a Moisés, yo, Yahvé tu Dios, te digo, yo estoy contigo. Continuó el Señor, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Hermanos, acuérdense, cuando escuchen en la Biblia una señal, esa señal permanece para siempre. Y les hablaba de la señal del arco iris, esa señal para siempre, cuando hicieron el pacto, para que recuerden siempre el pacto de la alianza. Cada vez que nosotros decimos, la Virgen dice, y esta será la señal, la Virgen está embarazada, es la señal de la Virgen María para siempre, y eso lo hablaban siglos atrás. Cuando el Señor hoy día te habla de esta señal, no, esta es la señal, dijo el Señor, que yo estoy contigo, pues esta señal es para siempre. Yo les decía ayer, hermanos, a mis hermanos les decía en este medio, decía, es que Dios hizo un compromiso con su pueblo. Yo, su Dios, dijo el Señor, yo, su Dios, Yahvé de los ejércitos, me comprometo con ustedes a estar contigo para siempre y nunca abandonarlos. ¿Y qué dijo el pueblo? El pueblo dijo, y nosotros obedeceremos a Yahvé nuestro Dios, y nosotros cumpliremos sus mandamientos.
A veces yo te pregunto, tú y yo, ¿hemos cumplido los mandamientos de Dios? ¿Hacemos verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Somos obedientes a Dios, hermanos? Pero aunque tú le seas infiel, así como el hijo pródigo que se fue, el padre siempre lo esperó. Dice la palabra de Dios, el padre lo esperó en el portal, en la puerta salía. Todos los días salía el padre a divisar. Yo sé que este hijo tiene que volver, porque no podrías vivir sin Dios. Y dice Génesis 28:15. Ahora vas a ver nuevamente, estamos hablando ahora de que Dios nunca te abandona. Nosotros hablamos en esta primera parte donde las tinieblas en las calles, oscuridad, tinieblas, miedo, terror, muerte. En los hospitales muerte, desánimos. Las empresas se caen, se ha paralizado la economía. Los gobiernos muchas veces retroceden. Los médicos ya no saben qué hacer por la desobediencia del hombre. Es que no escuchamos la voz del pastor del gobierno, porque él en un momento dijo, no salgan de sus casas, pero nosotros salimos y nos fuimos contra eso. Es que tengo. Y siempre vamos a hacer lo que nosotros queremos y no a la voluntad de lo que debemos hacer, de las cosas correctas. Entonces, habrá tinieblas en la calle, pero hay luz en los hogares cuando nosotros comenzamos a creer que tenemos un Dios que está reconociéndose como el Dios de la fidelidad, está mostrándose como el Dios de poder, el Dios de la misericordia, el Dios que lo puede todo, el Dios que perdona todo y el Dios que te quiere tener cerca de ti, porque nos está dando una señal. La señal es de que nunca nos va a abandonar. Nuevamente en Génesis 28:15 dice, porque yo estoy contigo, te protegeré a donde quiera que tú vayas y estaré contigo. No te abandonaré hasta que no haya cumplido lo que te he dicho. ¡Qué bárbaro! Palabra de Dios. Hermano, yo voy a estar contigo. Escucha lo que te está diciendo el Señor. María, Miguel, José, Roberto, Juana, Pedro, escucha. El Señor te está diciendo que Él va a estar contigo hasta cumplir lo que te ha prometido, hasta cumplir lo que tú le has pedido. Pero confía, santo, 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 confía en el santo de Dios. No tengas miedo. Hermano, este es el momento en que nosotros debemos glorificarle al Señor. Si tú te miras, vas a encontrar inmundicia, pecado, destrucción, fracaso, muerte, tristeza, llanto, desánimo. Pero cuando tú miras al Dios, que es el Dios de poder, escucharás la voz que te dice, yo estoy contigo, no temas. Qué palabras más hermosas, qué palabras más dignas de un Dios fiel, santo y poderoso. Hermano, dice, yo estoy contigo, te protegeré, estaré donde tú estás, donde quiera que tú vayas, y te haré volver a esta tierra, pues no te abandonaré hasta que no haya cumplido todo lo que he dicho. ¡Qué Dios tenemos! ¡Qué Dios amoroso! Y esta palabra que nos habla en el Génesis, en el versículo 28, 15 y siguientes, podemos encontrarla también en Isaías cuando dice que todas las palabras que han salido de la boca de Dios no regresarán a Él hasta que se hayan cumplido. Dios cumple su promesa. Comparte esta palabra de Dios, compártela. Cuando encuentres a alguien desanimado, dile, Jorge, Dios está contigo. Charito, Dios está contigo. Viviana, Dios está contigo. Hugo, Dios está contigo. Dios nunca te abandona, porque Dios es fiel. Ese es el Señor. Entonces, ¿cómo podemos decir que no está Dios? Mira lo que permite Dios. Jacob tuvo un sueño, pero yo creo que Jacob estaba despierto, porque dice la palabra de Dios, Jacob se despertó de su sueño y dijo,
Verdaderamente, Yahvé nuestro Dios ha estado en este lugar y yo no me di cuenta. Dios está contigo y muchas veces no nos damos cuenta. Dios quiere manifestar su amor y no nos damos cuenta. Dios te habla y no nos damos cuenta. Decimos, es el hermano Hugo el que está hablando. No, es el Señor que habla por su palabra. En su palabra el Señor te está diciendo, y acuérdate cuando escuches esta voz que dice, y esta es la señal de que yo estoy contigo. Cuando el Señor habla de la señal, es para siempre, porque Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa de estar contigo para siempre. Y esa promesa es de que el Señor dijo, yo nunca te abandonaré. Jesús confirma la palabra del Padre, porque yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Y hagan y vayan por todo el mundo, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versículo 8, dice, y vayan por todo el mundo y prediquen la buena nueva. Y vayan, dice, a Judea, a Jerusalén, a Samaria, hasta todos los confines de la tierra. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y háganlos mis discípulos, que sean mis testigos, dice el Señor. Estamos tratando que esta palabra que el Señor está hablando, haga que tú seas testigo de su muerte y de su resurrección, que seas testigo de su poder, que seas testigo de su misericordia, que seas testigo de su fidelidad. Se despierta Jacob y dice, verdaderamente Dios ha estado aquí. Y sintió miedo y dijo, cuán digno de respeto será este lugar. Es nada menos que esta es la casa de Dios y esta se ha convertido en la puerta del cielo. Tú tienes que hacer esta noche que tu casa se convierta casa de Dios. Tú tienes que hacer que esta noche tu casa se convierta en la puerta del cielo, abriéndole la puerta a Cristo para que entre. Cuando entre Cristo, la tristeza que hay en tu casa, la enfermedad que hay, pues vendrá la luz, y Cristo es la luz. Cristo es el pastor de las ovejas, porque el Señor dice, porque yo escucho a mis ovejas y ellas escuchan mi voz, porque yo conozco, dice el Señor, y ellas me conocen. Hermano, Romanos 1:16 nos invita a que nuestra predicación no nos baje. A veces escuchamos por ahí voces que a veces como que te quieren bajar, molestar, incomodar para ya no predicar. Y San Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Romanos 1:16 dice, como ven, yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio, pues para mí es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Para ti, si tú crees en el Evangelio, si tú crees en esta palabra, si tú crees en esto que te está hablando el Señor, es una fuerza para ti. Hay una fuerza de la palabra de Dios cuando tú abres. Hermano, la palabra de Dios se convierte en palabra de Dios cuando abres tu corazón y dejas, cuando tu corazón se abre y dejas que el Señor entre, pues habrá poder en la palabra. La palabra, mira, una Biblia puede ser una Biblia, puede convertirse en un libro cualquiera, mientras tú simplemente lo leas como cualquier libro. Pero cuando tú comienzas a interiorizar la palabra de Dios, esas Biblias, escrituras santas, comienzas a interiorizarlas y comienzas a hacer voluntad de Dios, pues comienzas a sentir poder, vas a sentir transformación en tu vida, una seguridad, ya no en ti, sino seguridad en Dios. Vas a sentir fortaleza, ya no en ti, sino fortaleza en su Espíritu Santo de Dios. Vas a sentir salvación, no en ti, sino el regalo que Dios te da. Porque Dios tiene poder para todo. Entonces, esto es lo que nos hablaba en Romanos 1:16. No, pero Josué, miren, hay una palabra que a mí me conmueve en este Josué, ¿no?
en este libro de Josué, que a mí una vez, a mí personalmente les cuento, hermanos, que fuimos a predicar. Me acuerdo con nuestro hermano Alfredo Villalobos, ¿no? Fuimos a predicar allá a Chimbote, en una jornada que nos invitaron. El hermano Alfredo me invita, me dice, Hugo, vamos ya hermano, como él era el coordinador, yo amén, ¿no? Siempre fiel a la obediencia del pastor, que el Señor lo pone como cabeza, él era coordinador. Me dice, hermano, vamos a predicar, y fuimos. Pero en esa predicación yo estaba que me moría. Aquí estaba pasando por unas pruebas, hermano, que de verdad para mí personalmente mejor, más fácil y más cómodo era morirme, porque estaba agobiado. Casi todas mis áreas estaban atacadas, estaban mal, y en ese estado me fui. ¿Y saben el tema que me dieron para predicar? La fe en Cristo Jesús en tus momentos más difíciles. Y la palabra que más me tocó en mi vida, y esta palabra que predicaba, era para mí. Estaba lleno ese auditorio, y la palabra de Dios dice, Josué 1:5, Josué 1:9, mira que estaré contigo, así como estuve con Moisés. Yo, tu Dios, no te olvidaré, ni te abandonaré jamás. Esta es mi orden, dice el Señor. Sé valiente, ten ánimo, no tiembles, ni tengas miedo, porque Yahvé tu Dios está contigo, a donde quiera que tú vayas. Palabra de Dios. Hermano, esto a mí, yo te digo que yo le predico a Dios desde mi corazón. Yo cuando predico esto, en Chimbote me quiebro, porque era mi vida, era lo que yo estaba pasando, lo que yo estaba viviendo. Y el Señor me estaba hablando. Yo estaba predicando a todos esos hermanos de Chimbote en esa jornada diocesana. Y el Señor me estaba hablando a mí en mi propia predicación, pero en su palabra. Qué hermoso esto, que yo lo tengo grabado en mi corazón. Y esta es mi fuerza. Ese es el momento en que a veces cuando a veces nos debilitamos, escuchas la voz de Dios que dice, yo estaré contigo como estuve con mi siervo Moisés. Y no te olvidaré jamás, ni te abandonaré jamás. Y como que Dios te ordena algo en estos momentos de suplicio, en estos momentos de dolor, en estos momentos que pasamos tanta tribulación en medio de tantas enfermedades y muertes. Dice la palabra de Dios, y anota hermano, Josué 1:9. Yo, tu Dios, estaré contigo, dice el Señor. Esta es mi orden. Sé valiente, ten ánimo, no tiembles, ni tengas miedo, porque yo, Yahvé tu Dios, estoy contigo a donde quiera que tú vayas. Hermano, ¿qué más le puedes pedir a Dios? Si Dios está contigo, ¿qué más le puedes pedir al Señor si Él nunca te va a abandonar? ¿Qué más? Por eso que podemos decir, hay luz en los hogares, no esta luz artificial, sino la luz de Cristo, que expulsa tu miedo. La luz de Cristo que te impulsa a confiar. Mira, hermano, el miedo te hace retroceder, te aleja de Dios, te aleja de la fe, de la confianza. Pero el santo temor de Dios es la confianza que tú tienes en la sabiduría, en el poder. Entonces, mientras el miedo son tus miedos que te retroceden, el santo temor te hace avanzar en el camino de Dios. Esta es la luz de Cristo. Esta es la luz del Señor. Romanos 1:16 nos hablaba. Es por eso que yo no me avergüenzo de predicar el Evangelio. Hermano, yo sé que cuando alguien ha predicado, yo me he beneficiado y he sido fortalecido por las prédicas. Entonces, ¿cómo yo callar si otros mis hermanos se van a fortalecer? Como lo hicieron conmigo, dice el Señor, hazlo con él.
Lo que recibiste gratuitamente, dalo gratuitamente. Porque ese es el amor del Señor, es su misericordia. Mira, estamos entrando ya en esta parte donde Dios nunca nos abandona. Y también podemos ver en el Salmo 94:14 que dice: pues el Señor no rechaza a su pueblo, ni lo abandona jamás a los suyos. Dios jamás puede abandonarte. Tú nunca te puedes sentir solo pensando que Dios ya no está. Dios no es como decir: y el sol se ocultó y desapareció el sol, ya desapareció Dios en mis momentos de oscuridad difíciles. No, ahí está el Señor. Ese es tu Dios. Isaías 41:17 dice: los pobres y los humildes buscan agua pero no la encuentran, y se les seca la lengua de sed. Ese es cuando ves que tu vida está así perdida, cuando a veces que ya no hay dinero, ves que cuando se acaban las provisiones, se enferma alguien en tu casa. Entonces dice la palabra de Dios: los pobres y los humildes buscan agua pero no la encuentran, y se les seca la lengua de sed. Pero yo, Yahvé, su Dios, vuestro Dios, los escucho. Dios de Israel, no los abandonaré. Hermano, ándate a dormir, levántate pensando: Dios está conmigo, Dios jamás me abandonará. Hoy día te he estado repitiendo en la palabra de Dios constantemente: acuérdate de la señal. Esa señal es para siempre. Y Jesús ratifica la señal del Padre: yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es que Dios nunca te va a abandonar. En Hebreos 13:5 dice: no corran tras del dinero, sino más bien confórmense con lo que tienen, pues bien ha dicho: aunque les falte, nunca te dejaré ni te abandonaré. Esta es palabra de Dios. Hermano, yo no sé si ustedes observan algo, que durante todos estos minutos el Señor está que habla y repite: no los abandonaré, no te abandonaré, yo estaré contigo, no entristezcan al Espíritu Santo. No, yo les doy una señal, que no los abandono. Y a cada rato, ¿sabes qué parece el Señor? Así como cuando estaba en el desierto hablando con toda esta gente: yo soy el pan de vida, yo soy el capítulo 6. Lo repite tantas veces, porque la gente es a veces necia, y nos quedamos en decir: sí, tienes razón, sí, verdad, hermano, tienes razón, sí, así es verdad. Y nos quedamos ahí. Pero hoy día nos ha dicho el Señor: deja el viejo y ven, que venga el nuevo. El hombre viejo debe quedar clavado en la cruz de Cristo, y el hombre nuevo caminar en la resurrección del Señor. No significa que tú te vas a crucificar, significa que creas que Cristo ha muerto y ha pagado todos tus pecados, y tú necesitas una reconciliación con Dios pidiéndole perdón. Y Dios, antes de que tú le pidas perdón, ya te ha perdonado porque ha visto tu corazón. Qué sencillo es el camino de Dios, pero nosotros lo hacemos complicado. ¿Sabes por qué? Porque siempre queremos hacer lo que nos plazca o lo que nos parece bien. Mateo 28:16, y con esto vamos cerrando lo que decía el Señor para entrar a la oración. Dice el Señor, Mateo 28:16: por su parte, los discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron todos a Jesús, se postraron ante el Señor, aunque algunos todavía dudaban. Mira qué incrédulos somos. Jesús se les acercó y les habló así: escuchen, me ha sido dada toda la autoridad en los cielos y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el final de la historia. Palabra de Dios. Como quien dice: terminaste de almorzar y te sirven el postre, el más rico, el más suculento, y la fresa encima. Deliciosa la palabra de Dios. Hermano,
Este es Dios. Este es el Dios que te está recordando en cada momento que nunca te va a abandonar. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres abrirle tu corazón a Dios? Si estás en tu cuarto y quieres arrodillarte, hazlo. Pero si te sientes cómodo sentado, hazlo también. Solamente te pido que le des la oportunidad al Señor para que entre en ti. Deja que la maravilla de su amor entre en tu corazón. Si nunca experimentaste el momento en tu oración, en esa intimidad, deja que esta noche el Señor entre. Y si crees que hay oscuridad en tu vida, deja que venga la luz que es Jesús. Si ves que hay un enfermo en tu casa, deja que el Señor sane tus heridas, tus enfermedades. Si estás atado por miedos, por lujuria, por pecados o por acciones de pensamientos desleales, deja que entre su Espíritu. Déjate bañar por el poder de su amor. Deja que el Señor sea parte de tu vida, tú seas parte de la vida de Dios. Deja que se fusione su corazón del Señor con el tuyo, ya que no sea tu corazón acá duro, que el Señor, aunque esté duro tu corazón, lo abraza y lo ensuaviza para que se una con el Señor. Díselo a Jesús. Señor, yo sé que tú estás aquí, díselo. Jesús, yo sé que estás aquí, porque esa es tu promesa, Señor. Y si mi hermano está hablando y yo le estoy escuchando, pues sabemos dos, y tú has permitido que esa palabra se cumpla. Si hay dos, Señor, en tu nombre, tú estás en medio de nosotros y estás aquí conmigo, Señor. Y estás con mi hermano allí, con mi hermana que está escuchando. Jesús, aquel que te escucha, Señor, necesita de ti. Todos necesitamos beber de esa agua de vida eterna que eres tú. Aunque tú nos pidas, Dios, como la samaritana es agua, danos de beber. ¿Qué agua te daremos, mi Señor? Solo te daremos los miedos. Solo te daremos, Señor, nuestras vacilaciones, nuestra oración débil, nuestra duda o nuestra poca fe. Pero yo te pido, Señor, que recibas todo esto. Y bajo tu cruz lo sepultamos, Jesús, para ser libres en ti, para vivir, Señor, creyendo que tú estás aquí. Ven, Espíritu Santo de Dios. Entra en los corazones de mis hermanos que han abierto las puertas, no solamente de sus casas, sino de sus corazones. Entra, Señor, en toda esta ciudad, Señor, en todo este departamento, Señor. Entra, Jesús, en todo nuestro país, Dios, Perú. Entra, Jesús, también en mis hermanos de Isla de San Andrés, en Colombia. Entra a todos mis hermanos argentinos, en mis hermanos de Estados Unidos, aunque hayan blasfemado, Señor, de ti, aunque no hayan creído en ti, entra, Dios, en mis hermanos de Italia, de España, en todos mis hermanos de todos los continentes. Que el poder de tu preciosa sangre nos cubra, Cristo. Cúbrenos en tu sangre y liberta, Señor, todo espíritu que nos impide seguirte, Señor. Y ten piedad de nosotros, Dios. Toca, Señor, con tu mano llagada nuestro corazón, Jesús. Sana este corazón, Jesús. Sana los corazones de mis hermanos, Dios, de mis hermanas, de sus padres, de sus hermanos, de sus familiares, de sus amigos, de su trabajo. Tócalos, mi Señor. Mira si una sola mirada tuya convirtió a Zaqueo, Señor.
Zaqueo, como era pequeñito, se subió al árbol, Señor, para mirar al Señor. Y una mirada tuya pudo transformarlo, Señor. Hasta tal punto decir que a todos los que yo les he robado les daré 4 veces más de lo que les he quitado. Y la mitad de toda mi fortuna le daré a los pobres. Y tú dijiste, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Que esta salvación llegue a cada uno de los hogares de mis hermanos que están ahí, Señor. A mi hermana Miriam Viera, que se encuentra en España, Señor. A mi hermano Andrés, que está en las islas del Caribe, Señor, en Colombia, Señor. A todos mis hermanos, mi Señor, que siempre se comunican, Señor. A mi hermano Erasmo Marcelo, que siempre te pides oración, Señor. A mis hermanos que están aquí, Señor. Por mi hermana Viviana, que siempre te pide por su hogar. Por cada uno de ellos, mi Señor, que te están clamando. Escúchales. Hoy día, Padre, dijiste, porque yo inclino mi oído y los escucho. Tú lo dijiste, Padre. Papito bueno, Dios eterno, yo sé que tú nos escuchas. Porque así dice tu palabra, que tú inclinas tu oído. Padre misericordioso, que todos los ruegos de todos los santos de tus cielos recojan nuestras súplicas y nuestras oraciones y sean vaciadas en esas copas de tus 24 ancianos, Señor, aunque somos indignos, para que tú, Señor, te regocijes de nuestra súplica, Padre, y tu corazón esté alegre, Padre, que tu corazón esté gozoso, Padre, que el poder sanador de las llagas de tu Hijo Jesús sanen a todos mis hermanos que tienen esta enfermedad, este virus. No hay poder más grande que el tuyo, Señor. Como sanaste a esta persona, Señor, que me comuniqué con ella. Y ella testimonió, Señor, que había entrado una luz cuando orábamos, mi Dios, en ella. Es la luz de Jesús, la luz de tu Espíritu, la luz de tu amor, la luz de tu perdón, la luz de la sanación. Libéranos, Papito, en el nombre de tu Hijo Jesús, en el nombre santo de Jesús el Señor. Pasa tocando, libertando, Señor. Abre corazones endurecidos, Padre. Levanta a los que están en sus lechos de muerte, Señor. Esa muerte espiritual, levántalos, Dios. Levántalos, Señor. Y en tu nombre, Señor, los pongo a tu presencia, Jesús. En tu nombre, porque en tu nombre, Jesús, hay poder. Señor, hoy día dijiste, se me ha dado toda autoridad en los cielos y en la tierra. Yo recuerdo, Jesús, tu palabra en Filipenses, en el capítulo 2, que nos dices: imitemos los mismos sentimientos de Jesucristo, que Él, siendo Dios, se rebajó a ser hombre, para que ante el nombre de Jesús, tu nombre, Jesús, que tiene poder, se doblen todas las rodillas, Dios, en los cielos, en la tierra y en las profundidades, y que toda lengua proclame que Jesús es el Señor y Salvador. Decláralo a Jesús, tu Señor y tu Salvador. Repite conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú estás aquí conmigo, porque es tu promesa y tu fidelidad. Yo te pido, Señor, que habiendo perdonado todos mis pecados, te pido, Jesús, que me aceptes como un discípulo tuyo, como un servidor tuyo. Y tómame, Señor, como instrumento para ti, Señor. Y que esta difusión se extienda, como tú dijiste, hasta todos los rincones de la tierra. Pero sobre todas las cosas, soy indigno, Señor, de ser tu servidor.
Pero yo quiero declararte a ti, Jesús, como mi roca de salvación. En esta hora yo te declaro, Jesús, mi Señor, mi Dios y mi Salvador, para que nuestro Padre Celestial sea glorificado en tu nombre, Señor. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te ensaltamos, Señor. Te doy gracias, Señor, porque estás entrando en hogares. Te doy gracias, Señor, porque se están rompiendo cadenas. Oh, preciosa sangre de Cristo. Se rompen cadenas de miedo, cadenas de duda, de queja, de murmuración. Se rompen, Señor, todas las cadenas ancestrales. Se libertan los padres, los abuelos y todos los ancestros, mi Señor. Se liberan los hijos, mi Señor. Se unen los matrimonios, mi Señor. Se perdonan los hermanos, porque tú dijiste, Señor, que verdaderamente ustedes serán discípulos míos si se aman los unos a los otros. En ellos reconocerán que son mis discípulos. Bendito sea tu amor, Señor. Gracias, Jesús, por cada uno de mis hermanos que está escuchando, Señor. Que ellos se conviertan, Jesús, en una lámpara y tú seas la luz y tu espíritu sea el aceite que arda, mi Señor, para que pueda iluminar a aquellos que no te conocen, Señor, y proclamarte que tú eres el Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Bendito sea tu nombre, alabada sea tu misericordia, santa es tu palabra. Gloria, Señor. Quiero unirme, Señor, en esta alabanza a todo ese fervor de adoración que te dan todos los ángeles del cielo junto al Padre y al Espíritu Santo, Señor, con todos tus ángeles, porque tu palabra de Dios dice que esos millones y millones de ángeles, capítulo 5 del Apocalipsis, eran millones y millones de ángeles que te proclamaban a ti, Cordero degollado, todo el poder, la sabiduría, la fuerza, la riqueza, el honor, la gloria y la alabanza. La plenitud, Señor, de la alabanza te la declararon tus ángeles, mi Señor, y los 24 ancianos, mi Señor, que rodean el trono, Señor, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Lanzan sus coronas para reconocer que solamente tenemos un Rey, Jesús, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro de Maestros, el General de los Generales, el Presidente de los Presidentes, el Gerente de los Gerentes, el Maestro de Maestros, el Señor de Señores. Santo eres, Dios, santo. Te alabamos, Señor, con todos los coros celestiales, con tus serafines, con todos, mi Señor, tus coros celestiales, querubines, tronos, dominaciones, autoridades, potestades, principados, arcángeles y ángeles, alaben al Señor, porque Él es digno de honor, digno de alabanza, digno de adoración. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor, por todos mis hermanos. Gracias, mi Señor y mi Dios. Y ten en cuenta, Señor, nuestras súplicas. Ten en cuenta, Señor, que somos necesitados de ti, Señor. Gloria y alabanzas a tu nombre. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Gracias por todos mis hermanos que están aquí, Señor, en estas redes. Yo los bendigo en tu nombre, Señor. Les doy gracias, Señor, porque tú derramas bendiciones sobre ellos. Gracias, Señor, por este Espíritu, Señor, que nos acompaña. Cómo no alabarte, cómo no bendecirte, cómo no glorificarte. Gracias, Padre, por todos, mi Señor, por esa hermanita Juana, que siempre, Señor, te está glorificando, que siempre está compartiendo, Señor, tu amor, Señor, tu palabra. Que se extienda, Señor, tu amor a todas las naciones, Dios. Dale gracias a Dios. Te damos gracias, eterno Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, no nos abandones a la tentación. Libértanos del maligno, libértanos de todo mal, líbranos de todo mal, ahora y en la hora de nuestra muerte. Madre de Dios, queremos saludarte, mami, como te saludó el arcángel San Gabriel. El arcángel te saluda y te reconoce como la llena de gracia. Queremos saludarte como te saludó tu prima Santa Isabel, que cuando tú le hablaste, el Espíritu Santo la llenó. Se llenó del Espíritu Santo Isabel cuando tú le hablaste. Se llenó del Espíritu Santo Juan Bautista, que estaba en su vientre. Se llenó del Espíritu Santo Zacarías, que comenzó a profetizar. Por eso queremos saludarte también, Madre, por tu santa intercesión, porque tú ruegas por todos tus hijos. Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Repítelo. De tu vientre, Jesús, el sagrario, tu vientre, Jesús, el sagrario de Dios, de tu vientre, Jesús. Oramos con todas las iglesias, con toda la iglesia, con todos mis hermanos. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén, amén, amén. Que todo esto sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. ¿Qué más podemos decirle? Dios, no te olvides tu bendición. Danos tu bendición, Padre. Danos tu bendición, Jesús. Danos tu bendición, Espíritu Santo, Santísima Trinidad. Dejémonos bendecir por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones, ¿qué más le puede decir? Gracias a Dios y gracias a ustedes. Comparte estos momentos que son del Señor y hazle conocer al mundo que hay un Dios que nunca te abandona. Gloria y alabanzas al único, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Ese es tu Dios, mi Dios. Dios los bendiga. Amén, amén, amén.